Muy buenas tardes, amados hermanos. Nuevamente estoy aquí para volver a hacer este estudio, ya que hubo una interrupción en el estudio que hice anteriormente y me veo en la necesidad de volverlo a repetir, pero en esta ocasión solamente lo vamos a hacer más corto para terminar este capítulo 1 de la carta a los Gálatas. Amén. Ya la próxima semana estaremos iniciando con el capítulo 2 y también porque estoy afectado un poco la garganta. Amén. Pero en el nombre del Señor atamos en esta hora toda oposición, todo aquello que se quiera interponer para que quiera evitar que el pueblo de Dios reciba esta palabra. En el nombre de Jesús lo atamos de pies y manos y lo echamos fuera, declarando que la verdad de Dios llegará a esas vidas para libertarlas, para sacarlas de opresión, para quitar toda venda de los ojos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a este es Carta a los Gálatas, capítulo 1, la parte número 4. Vamos a estar estudiando nuevamente verso por verso, pero vamos a recordar. Doy la bienvenida a cada uno de los hermanos que se va a conectar. Disculpen a aquellos que estaban conectados cuando se cortó, pero Señor sabe por qué suceden las cosas. Bienvenidos a todos los que están conectándose en esta hora, Ceci, y a todos los hermanos y amigos que estarán viendo este video después. Amén. Vamos a recapitular un poco, a recordar un poco lo que vimos, lo que aprendimos en el estudio pasado. Y aprendimos en el estudio pasado que el Evangelio es la Torá, que el Evangelio es la Torá. O sea, aquellos que no saben lo que es Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, lo que también es conocido como el Pentateuco. Amén. Hoy aprendimos que un evangelio sin Torá pues no es el evangelio verdadero. Pero este evangelio sin Torá es el que se nos enseña actualmente en la mayoría de las iglesias. Porque se nos enseña que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que ya no tenemos que cumplir la ley de Dios dada a Moisés. Aunque esta ley de Dios dada a Moisés, la Torá, es la constitución del reino de Dios. Hermano, todo reino debe de tener una constitución y está basado en esa constitución. Entonces el reino de Dios no es la excepción, tiene que también tener una constitución, y la constitución del reino de Dios es la Torá. Amén. Entonces, al tener este entendimiento equivocado, es lo que ha traído como consecuencia muchos de los problemas sociales que vivimos como sociedad actualmente, y que a veces no entendemos de dónde o cómo es que surgieron, pero que todos y cada uno de estos problemas en la sociedad son el resultado de haber sacado la Torá del Evangelio, cosa que ni Dios el Padre ni Jesús ordenaron hacer. Y voy a estar dando un ejemplo de estos problemas sociales que actualmente han llegado a estar en la misma iglesia, o sea, se ha involucrado hasta la iglesia, ¿sí? Yo no sé si tú lo sabes o no, pero actualmente existen muchas iglesias de homosexuales, en donde los líderes son homosexuales, al igual que el pueblo que compone esas iglesias, y ellos oran al igual que tú y yo. Ellos leen la misma Biblia que tú y yo leemos, y hasta hace poco tiempo yo me preguntaba esto, pero ¿qué es lo que leen? Si leen la misma Biblia que nosotros, si leen los mismos capítulos, los mismos versos que nosotros, ¿por qué no lo entiendes? Y está muy claro, por ejemplo, en Romanos 1, en 1 Corintios 6:9, ahí está claro que la homosexualidad es pecado y que ningún afeminado, ningún homosexual heredará el reino de los cielos. Es lo que dice 1 Corintios 6:9. Pero entonces, ¿cómo es que estas personas interpretan estos versos? Pero ahí es en donde el cristianismo tiene gran parte de culpa, hermano. ¿Por qué? Por haber quitado la Torá del Evangelio. Y para poder entender claramente todo esto, vamos a partir de lo que nos enseña la Torá. Location, in your proximity, Southern California, class, minor, magnitude, 2.1, 4 minutes ago. Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y también en Levítico 20:13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer,
abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Pero como mencioné anteriormente, también en el Nuevo Testamento, también ahí se condena la homosexualidad. Y vamos ahora sí a Romanos 1:21. Dice, habiendo pues conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Te das cuenta? Y luego 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Está claro, hermano. ¿Sí? No es que yo tenga nada en contra de ellos, hermano. La palabra de Dios es la que está en contra de lo que ellos hacen. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que está escrito. Ahora, y de hecho está registrado en las Sagradas Escrituras que el Señor juzgó a naciones que hacían estas prácticas homosexuales. Esto está en Génesis 19:5. Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Pero esta palabra conozcamos, hermano, significa sácalos para que tengamos relaciones con ellos. ¿Sí? Recuerden que cuando en Génesis dice, y conoció Adán a su mujer y ésta concibió un hijo. ¿Ya? El verso 24 también dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y parte de fuego y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Esto está muy claro, pero esto se dio a raíz, o se da a raíz de que se quitó la Torah del Evangelio. Se empezó a enseñar que Dios actualmente ya no mira el pecado como lo miraba en el pasado. Pero eso es un error muy grande, porque Dios no cambia y su palabra, esta permanece para siempre. Porque si fuera verdad, si fuera verdad que Dios ya no mira el pecado actualmente de la misma manera como lo miraba en el pasado, en otras palabras, que lo que era pecado en el pasado, actualmente ya no lo es. Lo que era abominación para Dios en el pasado, actualmente ya no es abominación. Pero medita en esto. ¿Cómo sería posible que el único Dios justo podría presentarse en el día del juicio final delante de estas personas que perecieron en Sodoma y Gomorra por practicar la homosexualidad? Se practicaban muchos pecados, pero el principal era la homosexualidad. Y cuando se presenten las personas que viven en nuestra época y que también practicaron la homosexualidad, pero que a estos de actualmente, a estos no los condene por vivir así. Pregúntate, ¿estaría actuando el Dios justo realmente en justicia? Pues claro que no. Las escrituras son muy claras y convincentes, pero ¿y entonces por qué hay actualmente congregaciones de iglesias homosexuales y lesbianas? Y como repito, ellos alaban supuestamente a Dios
y leen las escrituras también al igual que nosotros. Ellos oran también y ellos piensan que están agradando a Dios, pero realmente ¿estarán agradando a Dios? Pues según la propia palabra del Señor, eso no es así. Amén. Pero y entonces, ¿de dónde? La pregunta es, ¿de dónde se toman ellos o qué toman ellos como base para decir que sí están agradando a Dios, que están haciendo la voluntad de Dios, o para decir que Dios ya no mira el pecado actualmente como lo miraba en el pasado? Y nuevamente repito, en esto es en donde el cristianismo tiene mucha culpa, porque vamos a ver qué es lo que ordenó el Señor en un principio. Levítico 11:9, hablando acerca de los alimentos que Dios había prohibido, amén, consumir. Dice, Levítico 11:9 dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Y recuerde bien eso, hermano, eso que le puse en rojo. Los tendréis en abominación. Verso 11 dice, serán pues abominación de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación. Esto es lo que dice la Torá. Amén. Levítico es parte de la Torá. Por el nombre del Señor. Ahora nuevamente te repito el verso que leímos en Levítico 18:22. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. ¿Sí? Entonces, como leímos, el comer animales de las aguas que no tienen aletas ni escamas como los mariscos y el tener relaciones sexuales, hombres con hombres y mujer con mujer, hermano, es abominación delante de Dios. ¿Te das cuenta cómo ambos están al mismo nivel? ¿Sí? Ambos son abominación, el comer animales que no tienen aletas y el acostarse varón con varón o mujer con mujer son abominación delante de Dios. Es lo que está escrito. Amén. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que Dios no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos y que su palabra permanece para siempre. Pero actualmente se enseña en el cristianismo que Dios ya no mira el pecado como lo miraba en el pasado y se han malinterpretado las palabras del apóstol Pablo, por ejemplo, diciendo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y como esto que leímos en Levítico 11 y Levítico 18 fueron instrucciones dadas en la ley de Moisés que están en la Torá, pues entonces se enseña que ya no se tienen que guardar estos mandamientos de Dios. O sea, se quitó la Torá, ¿ya? Pero eso es un error y una mala interpretación de las escrituras. Y entonces tenemos que actualmente la mayoría de los cristianos ahora ya comen mariscos, ya comen camarones, jaiba, ostiones, etcétera, que Dios dijo que eran abominación. ¿Te das cuenta? Y si el evangelio es la Torá, entonces se ha quitado la Torá del evangelio. Pero sigamos. Entonces resulta que ahora lo que era abominación en el pasado para Dios, pues ahora ya no lo es, ya no es abominación. O sea, eso quiere decir que Dios mintió, eso quiere decir que Dios cambió y que su palabra dejó de permanecer para siempre. Y por lo tanto, entonces estas congregaciones de homosexuales y lesbianas y los que enseñan que ya no es pecado la homosexualidad, ellos dicen, bueno, si el comer mariscos en la antigüedad era abominación delante de Dios y ahora ya no lo es, pues entonces eso quiere decir que tampoco tener relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres es abominación delante de Dios. O sea, ya no es abominación delante de Dios tampoco. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la base de su doctrina? El haber quitado la Torá del Evangelio y la errónea interpretación de las escrituras por parte del cristianismo, porque eso es lo que abrió esa puerta, hermano. ¿Sí? Porque se ha pensado que Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, como se dice en hebreo, vino a abolir la ley de Moisés, pero eso no es así.
Yo he escuchado muchos comentarios cristianos, tanto en inglés como en español, que dicen, por ejemplo, gracias a lo que hizo Jesús en la cruz, es que ahora ya podemos comer cerdo, ya podemos comer mariscos, etc. Gracias, Jesús. Oye, pero eso no es lo que Jesús vino a hacer, pues. Eso no es lo que Jesús vino a hacer en la cruz. Amén. Pero mira, estas palabras que el mismo Señor Jesús enseñó. Y te lo puse en esta versión, Nueva Traducción Viviente, para que lo entendamos correctamente. Dice Mateo 5:17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, pero resulta que actualmente mucho pueblo cristiano pues ya no se cree a las palabras del Señor Jesús. Y se cree más bien a las malas interpretaciones de las palabras del apóstol Pablo. Aunque parezca difícil de creer, pero esto es así. Las palabras que habló el Señor en Levítico y en todo el Antiguo Testamento siguen vigentes porque Dios no se equivoca, Dios no comete errores, Dios es perfecto, aleluya. Entonces, el evangelio verdadero tiene que estar empapado de Torah y sin nada de mandamientos de hombres o interpretaciones dados por hombres, ¿sí? Lo cual es también otro problema que siempre ha existido. Existió en el tiempo del Señor Jesús, existió en el tiempo del apóstol Pablo y sigue existiendo actualmente, que es que ya no se creen ni se guardan los mandamientos dados por Dios, sino que ahora se creen y se guardan los mandamientos dados por hombres. Lo dijo el mismo Señor Jesús. Fíjense lo que dijo en Lucas 18:8, dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué diría esto el Señor Jesús? Pues porque seguramente a su regreso, cuando Él regrese a la tierra, pues la mayoría de la gente ya no iba a estar creyendo ni obedeciendo a lo que está escrito en su palabra o en las escrituras, sino más bien iban a estar creyendo y obedeciendo a mandamientos de hombres. Oiga, lo dice Isaías 29:13, dice: porque este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oiga, mandamientos de hombres. Es lo que mucho pueblo está creyendo, mandamientos de hombres, en vez de lo que ordenó el Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y ahora que ya pudimos ver los efectos tan negativos en las vidas y que se refleja en las iglesias y en las sociedades, que trae el quitar la Torá del Evangelio y el obedecer a mandamientos de hombres, vamos a seguir con nuestro estudio del día de hoy de la carta a los Gálatas. Eso solamente fue una introducción, amén. Pero no va a ser tan largo hoy, amén. Estoy un poquito afectado a la garganta todavía, solamente vamos a terminar el capítulo 1. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo acerca de agradar a Dios o agradar a los hombres, porque déjame preguntarte, ¿cómo se agrada a Dios o cómo se agrada a los hombres? ¿O cómo se obtiene el favor de Dios o cómo se obtiene el favor de los hombres? Pues se obtiene obedeciendo lo que ellos dicen, ¿sí? Obedeciendo sus mandamientos, ya sean obedeciendo los mandamientos de Dios o obedeciendo los mandamientos de los hombres. Pero que no se pueden obedecer a ambos al mismo tiempo, porque estos son totalmente opuestos uno del otro. Amén. Gálatas 1:10 dice, dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, si todavía obedeciera los mandamientos de los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Verso 11, Gálatas 1:11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que Pablo, este mensaje no lo recibió de ninguna religión establecida. No lo recibió del judaísmo tradicional de su época, de ninguno de sus rabinos. O sea, no había una institución religiosa en la época de Pablo que estuviera predicando la sana doctrina, que estuviera enseñando literalmente lo que está escrito. Hermano, eso se parece a lo que estamos viviendo actualmente.
¿sí? No hay ninguna institución religiosa que esté predicando el evangelio verdadero, la sana doctrina. Sino, ¿por qué dice en Apocalipsis que al final el Señor va a mandar un ángel a que predique el evangelio eterno? Si se estuviera predicando la verdad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso Pablo dice esto también en Efesios 3:1, hablando de ese evangelio que recibió. Dice capítulo 3:1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Oiga, ¿se acuerdan cómo fue la conversión del apóstol Pablo en su camino a Damasco? Fue botada su cabalgadura, aleluya, fue dejado ciego. ¿Se acuerdan que estuvo 3 días y 3 noches? Y luego dice qué es lo que tuvo que hacer para recibirlo. Y luego, ¿qué fue lo que se le cayó de los ojos cuando ya pudo ver? Escamas. ¿Ya? Los peces tienen escamas. Los apóstoles eran principalmente pescadores. Jesús les dijo: ustedes serán pescadores de hombres. O sea, Pablo entiende que los gentiles son esos peces descendientes de Jacob, descendientes de Efraín, porque Efraín es fructífero, o sea, se iba a multiplicar como los peces del mar. Eso es lo que él entiende. Amén. Continúa el verso 4 de Efesios 3. Dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y vean lo que dice el verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. ¿Por medio de qué los gentiles son partícipes de las promesas? ¿Por medio de qué? Dice, por medio del evangelio. Ya dijimos que es el evangelio, lo aprendimos en el estudio pasado. Evangelio es la Torá. ¿Qué es lo que tienes que hacer para tener las promesas? Tomar el evangelio, tomar la palabra, tomar la Torá, y serás partícipe de las promesas. Si no tomas la Torá, si no tomas todo lo que está escrito, ¿podrás ser partícipe de las promesas? No. Tienes que ser purificado con agua, tienes que ser limpiado por su Torá. Gálatas 1:13 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y aquí ya se ve ya todo muy fácil. Pues ya se dijo que es la iglesia, ¿verdad? La iglesia es la palabra griega eclesia, que quiere decir los llamados fuera de un sistema. O sea, estaban saliendo de un sistema religioso. Y Pablo era parte de ese sistema religioso. Y cuando se empiezan a salir, ¿qué hacen los que dirigen el sistema religioso? Pues empiezan a perseguir, empiezan a amenazar. Y dice, hermano, eso es lo que va a suceder si tú logras entender el contexto de esta palabra, hermano. Eso te va a orillar a que quieras salir del sistema religioso. Cuando te des cuenta que el sistema religioso actual, sea el que sea, hermano, sea catolicismo, sea cristianismo, hermano, sistema religioso basado en mandamientos de hombres, en tradiciones de hombres, hermano, y cuando tú decidas, ¿sabes qué? Yo me salgo de este sistema contaminado, corrupto, y mejor me vuelvo a lo que está escrito, hermano, los que dirigen el sistema religioso te van a empezar a perseguir. Te van a empezar a amenazar. Incluso te van a decir lo que me dijeron a mí: estás siguiendo otro evangelio. Oiga, nada más. ¿Por qué? Y sí, realmente sí es otro evangelio, pero lo que pasa es que ese evangelio al que estamos siguiendo es el mismo evangelio que vivió Cristo Jesús y sus primeros discípulos. Amén, porque si tú actualmente meditas en qué es lo que Jesús enseñó y qué es lo que Él les dijo a sus discípulos: vayan y enseñen a que guarden todas las cosas que les he enseñado. ¿Será que Jesús estuvo enseñando? Oiga, estuvo enseñando. ¿Saben qué? Ahora ya le podemos entrar a las carnitas michoacanas, los camarones al mojo de ajo. Entrémosle, las almejas, las jaivas. ¿Eso anduvo enseñando Jesús? No, mi hermano. Él nunca anduvo enseñando a quebrantar la Torá, a quebrantar la ley de Dios. Y entonces, ¿por qué ahora ya se nos enseña que ya todo eso es válido comer? ¿Sí? No es el mensaje que Jesús estuvo enseñando. Es otro mensaje, es otro evangelio. Amén.
Entonces, cuando tú decides, te das cuenta y entiendes todo esto y dices, ¿sabes qué? Decido salirme de este sistema religioso corrupto. Entonces te van a empezar a perseguir, te van a empezar a amenazar. Pero, dice Gálatas 1:4, dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Oiga, y eso es bien clave. Tradiciones de mis padres, o sea, en el judaísmo tradicional. Amén. Aquí tenemos que empezar a entender las diferencias. Aquí no dice siendo más celoso de las leyes de mis padres. No, sino dice siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. Y después vamos a definir qué significa eso de las tradiciones de mis padres. Está hablando aquí de todas las interpretaciones que se han hecho de las escrituras. Verso 15 de Gálatas 1 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y aquí está citando algo que probablemente era algo con lo que él se identificaba con Jeremías. Porque lo mismo se le dice a Jeremías 1. Jeremías 1:4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este mensaje a Jeremías es muy parecido al mensaje del apóstol Pablo. ¿Sí? Verso 16 de Gálatas 1 dice, revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, cuando Pablo recibió esta revelación, él no fue de inmediato, hermano. No fue de inmediato con su rabino Gamaliel o con sus líderes a decirles todos sus hallazgos, todo lo que Dios le había mostrado. Porque ¿qué es lo que probablemente hubiera pasado si hubiera hecho eso? Pues lo que pasa con todos los sistemas religiosos, cuando Dios le muestra a alguien algo muy fuerte en las escrituras y que a veces ya tienen los moldes, ya tienen los sistemas muy establecidos que ya no están abiertos a escuchar, es necesario que el Señor haga odres nuevos. Y dice, hermano, ¿sí? No te van a escuchar. Hermano, yo estuve con mi pastor 4 horas hablando de todo esto, hermano, que el Señor me había abierto los ojos, puedo decir, me había revelado, pero revelarlo no es como la mayoría de las personas cree, que una voz te habla. Bueno, no. Revelación es que el Señor te corre el velo, o sea, en otras palabras, te abre los ojos para que tú puedas ver y entender lo que está escrito. Amén. Estuve 4 horas, estuve exponiendo todo esto y al final me fue dicho, ¿sabes qué? Esa no es la manera en que yo fui enseñado. ¿Ya? Esa no es la manera en que los grandes hombres de Dios me enseñaron. Bueno, entonces, pues, quédese con sus grandes hombres de Dios y yo prefiero volverme a lo que está verdaderamente escrito en la palabra del Señor. Gálatas 1:17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y me volví de nuevo a Damasco. Entonces, la revelación que recibió Pablo fue una revolución para él, hermano, y para todos aquellos que entiendan el contexto de esto. Él conocía sin duda, fíjese, Pablo, él conocía sin duda las escrituras. Él había leído los profetas, era un hombre erudito en las escrituras. Hay escritos por ahí que dicen que Pablo era un insaciable lector en las escrituras. Y hay evidencia de esto en sus cartas, porque en los últimos días de su vida le dice a Timoteo, le dice, tráeme los pergaminos. Y estando Pablo en la cárcel, ahí a oscuras, sin luz eléctrica, sin internet, no estaba la información tan accesible como está ahora. Y imagínatelo ya todo ancianito, le dice, tráeme los pergaminos. O sea, era una persona obsesionada en las escrituras. Tan es así que hay un momento en que está compareciendo ante una autoridad, ante el rey Agripa, y el rey Agripa le dice, Pablo, las muchas letras te volvieron loco. Hermano, es que cuando el Señor te muestra algo fuerte, hermano, tú nace en ti una pasión por su verdad, hermano. Incluso hasta te van a llamar fanático, porque tú quieres más, porque entre más vas escarbando, más vas hallando. Amén. Entonces, Pablo era un hombre obsesionado por leer. Le encantaba leer los profetas. Tú lees las cartas de Pablo y verás como él cita a un profeta, cita a otro, cita los textos perfectos de uno y de otro. Y era una época en que no había internet. No tenía acceso a todo esto que tenemos acceso el día de hoy. No es nada fácil. Tenía una memoria prodigiosa este hombre. Pero ¿qué dice Pablo? Dice, cuando se me dio esta revelación, o sea, lo único que tuvo que hacer fue unir
cabos de toda la profecía y tuvo que decir, wow, y entendió todo el mensaje, hermano, ¿sí? Es lo que sucedió conmigo, hermano. Yo tenía, bueno, muchas preguntas en mi mente y no había respuestas. Pero cuando el Señor me abrió los ojos para poder entender lo que está escrito en su palabra, entonces fue que empecé a unir cabos. Ah, entonces esto es por esto. Oh, entonces no fuiste tú, Señor, el que ordenó cambiar los mandamientos, sino que fue el hombre. Oh, sí, Señor. Ahí empecé a entender todo, hermano, ¿sí? Y ese momento, cuando Pablo se dio cuenta que todo estaba corrompido, y al saber que la misma escritura dice que Dios sujetaría a todos en desobediencia para que al final tener misericordia de todos, Romanos 11:32. O sea, Pablo supo que todo estaba corrompido, tal y como está actualmente. ¿Y qué fue lo que hizo? Se fue a Arabia. ¿Y qué había en Arabia? Pues se fue a esa zona donde anduvo el profeta Elías, donde está el monte Sinaí. Como que él dijo, a ver, volvamos al origen. Volvamos a donde se recibió originalmente la revelación divina. ¿A dónde fue? En el monte Sinaí. Como que él dijo, volvamos a los fundamentos, volvamos a las bases. Me voy a ir a donde se recibió originalmente la revelación divina. ¿Y dónde fue? Bueno, más adelante él va a decir que está en Arabia. Porque actualmente hay una investigación que ha ubicado al monte Sinaí en Arabia Saudita, hermano. No es en Egipto, no, es en Arabia Saudita, ¿sí? En el monte de Dios, al monte Horeb, ahí es donde se fue el apóstol Pablo, amén. Entonces, como que Pablo se aisló, ¿sí? Que fue lo mismo que yo hice, ¿sí? A mí se me preguntó cuando yo dejé la iglesia, ¿y a qué iglesia vas a asistir ahora? Y yo dije, a ninguna. ¿A ninguna? Sí, a ninguna. ¿Por qué? Porque no hay muchas iglesias, hermanos, donde se predique la verdad. La verdad de lo que está escrito, me refiero, ¿sí? Y entonces dije, bueno, yo he recibido tanta enseñanza durante todos estos años que al darme cuenta que mucha de esa enseñanza estaba incorrecta, entonces dije, ¿sabes qué? Mejor voy a ordenar para mi vida una revisión total de toda esa enseñanza que he recibido por tantos años para ver si es correcta o no. ¿Sí? Porque al darme cuenta que ciertas enseñanzas estaban incorrectas y habían sido mal interpretadas, dije, wow, si así está esto, ¿cómo estará lo demás? Mejor voy a revisar todo. ¿Sí? Y fue lo que dije. Voy a ordenar una revisión de toda la enseñanza que he recibido. Y entonces después ahí sabrá Dios qué ir a hacer conmigo. Y en eso estoy. Todo estoy revisando. Llevo 1 año y medio casi. Todo estoy revisando cada enseñanza que me ha sido dada, hermano, y he descubierto que la mayor parte de ella se ha torcido y se ha malinterpretado. Y entonces esto es lo que he estado compartiendo con ustedes. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero dice Pablo que él estuvo 3 años a solas. Oiga, 3 años a solas en un lugar desierto en el monte, escuchando ya no lo que dice fulanito de tal, o rabino fulanito, o sacerdote tal, o pastor tal. No, él se fue a solas y dijo, a ver, Señor, aquí es en donde todo empezó, instrúyeme tú. ¿Tú te imaginas? O sea, que esos 3 años lo instruyó el mismo Señor Jesús, hermano, y es lo que ha estado sucediendo. Créame, se lo digo con toda sinceridad. El Señor es el que me ha estado guiando a investigar aquí, a escarbar aquí, a leer allá, hermano. Y Él es el que ha estado dando todas estas respuestas. ¿Y acaso no es eso pues lo que Él prometió? Él dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Si oyes su voz, ¿sí? Entonces, Elías también se fue al monte Horeb, ahí se aisló, después obtuvo un mensaje poderoso ante el pueblo de Israel. Amén. Pero vamos a seguir leyendo. Gálatas 1:18 dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y aquí, hermano, también se va a derribar otra vaca sagrada del catolicismo, de que el Señor no tuvo hermanos. De hecho, esta es una de varias citas del Nuevo Testamento donde dice que Jesús tuvo más hermanos después que él nació. Se mencionan por nombre en uno de los evangelios, que es Marcos 6:3. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?
no están también aquí con nosotros, sus hermanas, y muchos se escandalizaban de él. Lo mismo va a suceder, hermano, con los hermanos del pueblo católico. Se van a escandalizar porque a ellos se les ha enseñado que Jesús no tuvo más hermanos, que la Virgen, la Madre, que María siempre se mantuvo virgen. Hermano, y esto, pues lógicamente que los va a escandalizar. Amén. Entonces, bueno, dice que también fue con Jacobo, que Jacobo era el líder de la comunidad de creyentes en Jesús, en Yeshua, que se formó una secta dentro del mismo judaísmo, hermano, porque así fue en un principio. Se formó esta secta. Lo que pasa es que nosotros al escuchar la palabra secta la identificamos o la vinculamos luego con una secta satánica. Pero no es así, hermano. Existían varias sectas. La secta de los fariseos, la secta de los saduceos, la secta de los del camino, que así se le llamaba a la secta de estos creyentes que creían en Yeshua, en Jesús como el Mesías de Israel, ¿ya? Y el líder de esa comunidad, esa secta, era Jacobo, el hermano del Señor. De hecho, él es el que se menciona en Hechos 15 de qué hacer con los gentiles que se estaban acercando. Y esto de Hechos 15 lo vamos a ver en el capítulo 2, a partir del capítulo 2. Amén. Pero Gálatas 1:20 continúa diciendo, dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Y aquí él hace un pequeño recuento del currículum de su historia, de cómo fue su llamamiento, y a partir del capítulo 2, él va a entrar en temas muy complejos, muy profundos de esta revelación que él tuvo. ¿Cuál es la revelación que él tuvo? Que le hicieron cambiar su manera de ver la fe, que le hicieron dejar de amoldarse a la religión tradicional y predicar el evangelio que predicaba. Amén. Eso es lo que vamos a estar viendo en el capítulo 2, hermano. Vamos a estar viendo frases y verdaderamente entendiéndolas correctamente, como por ejemplo las obras de la ley, ¿sí? Las obras de la ley, vamos a estar viendo ese término y ver realmente a qué se está refiriendo, porque no es como se nos ha enseñado, hermano. Y al nosotros entender correctamente esos términos, hermano, eso va a venir a cambiar nuestra vida. Créamelo. Es lo que sucedió conmigo, hermano. Me sacó de mi zona confortable en la que estaba. Aleluya. Y me movió a tomar una decisión poderosa en mi vida, al comprender totalmente el verdadero significado de esto. Bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo en el próximo estudio, amén. Eso fue lo que cambió la vida del apóstol Pablo, porque imagínate, después de él ser un perseguidor de la iglesia, ¿y quién era la iglesia en ese tiempo? Los creyentes eran todos judíos, en un principio eran todos judíos, que creían en Jesús como el Mesías de Israel. ¿Sí? Ya lo leímos, la secta de los del camino, pero era una secta dentro del mismo judaísmo. O sea, en un principio la iglesia todos eran judíos. Ya explicamos anteriormente que es mentira que en el libro de Hechos capítulo 2 ahí haya nacido la iglesia, no es así. En principio todos eran judíos, pero algo sucedió, algo pasó, que actualmente los judíos son los que menos quieren saber de Cristo, del Mesías, Jesús. ¿Qué pasó? Bueno, a lo largo de la historia han sucedido muchas cosas, hermano, que llegó hasta la separación, hasta la formación de dos diferentes religiones. Jesús no vino a instituir una nueva religión. Eso ya fue causado por el hombre. ¿Sí? En un principio, los judíos que creían en Jesús como el Mesías no tenían ningún problema, hermano. No tenían ningún problema, seguían siendo judíos. Seguían guardando la ley de Dios dada a Moisés y creían en Jesús como el Mesías. O sea, no hay ningún problema con eso. Pero ya llegó a nuestro tiempo, 2000 años después, hermano, y ya son dos religiones diferentes, las cuales no tienen contacto una con la otra. Hubo una separación, pero eso, hermano, se dio ya a partir del siglo II, siglo III, ¿sí? O sea, llevamos casi 2000 años así. Pero escrito está en Hechos capítulo 3, verso 21, que en el final de los tiempos Dios iba a restaurar todas las cosas como eran en el principio.
Amén. Por eso es que el Dios está despertando, hermano, esta hambre por su verdad. Aleluya. En el nombre de Jesús. Bueno, como dije, vamos solamente a estudiar este capítulo 1 y hoy terminamos. Amén. Gloria al nombre del Señor y gracias damos a Él que nos permitió hacerlo. Ve solamente. Nos tomó 4 estudios, o sea, 4 semanas, 4 estudios de 1 hora más o menos cada estudio, para poder terminar el capítulo 1, hermano. Capítulo 1, pero yo te aseguro que hemos aprendido, wow, demasiadas cosas en el estudio de este capítulo 1. Bueno, esto fácilmente lo habíamos podido leer en ¿qué será? Una media hora, todo el capítulo 1. Pero eso nos ha tomado más de 4 horas poderlo terminar. Amén. Pero lo estamos entendiendo de una manera, hermano, muy especial. Aleluya. Y ya a partir del capítulo 2 vamos a entrar a ver términos más complejos. Pero que no pudimos haber llegado a eso sin dar esta introducción del capítulo 1. Amén. Y es ahí en donde tú vas a lograr entender muchas cosas que se han torcido y se han malinterpretado. Amén. Mientras tanto, que el Señor les bendiga y nuevamente pido disculpas porque en el primer intento no quedó grabado todo esto, pero en el nombre de Jesús, aleluya, esperamos estar con ustedes la próxima semana. Siempre digo que tal vez a mitad de semana, pero a veces van a estar trabajando en todo esto, es bastante tedioso y a veces no lo tengo listo, amén, pero en el nombre de Jesús, hermano, que el Señor les bendiga y doy las gracias a cada uno de los hermanos que estuvo conectando y a aquellos hermanos también y amigos que están viendo estos videos. Después he recibido comentarios desde Brasil, hermano, que están llegando, están viendo estos videos, amén, aleluya. También los brasileños, hermano, porque vea que en toda Latinoamérica, hermano, hay descendientes de Israel. Esta semana estuve dando, precisamente ayer, aleluya, el tema de la historia de una familia, la parte número 2, amén, y cómo en Brasil, en Perú, en Chile, ahí incluso se establecieron lugares de la Santa Inquisición, hermano, aleluya, persiguiendo a todos estos descendientes de esos judíos sefarditas que llegaron a habitar junto con Cristóbal Colón, hermano, y que se les persiguió, se les torturó, se les mataba si no se convertían al catolicismo de la época, hermano. Ya muchos de nosotros descendemos de esos que prefirieron mejor convertirse, aleluya, al catolicismo, unas conversiones forzadas, y ya, por ejemplo, a sus hijos, pues ya ni siquiera les decían que eran descendientes de Israel para proteger sus vidas. Y muchos de nosotros somos los que estamos actualmente, hermano, escuchando la voz del pastor de Israel. Aleluya, porque Él ha prometido que en los últimos tiempos Él va a reunificar, Él va a levantar el tabernáculo caído de la casa de David, va a reunificar el reino de Israel. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermano, te dejo con eso. Que el Señor te bendiga en esta semana. Aleluya. Y esperamos estar con ustedes muy próximamente. Bendiciones. Adiós.